Bien, entonces continuamos, ¿ya? Bien, bueno, ya hemos explicado por qué se hace esta columna de acá. Es para hallar la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Bien, listo. Entonces ahí ya lo tienen. Y vamos a encontrar la sumatoria. Ahora tenemos que hallar la media. Fíjense, yo esta columna lo voy a combinar, ¿sí? Lo voy a combinar y acá voy a anotar lo siguiente. Voy a decir, este valor dividido entre el tamaño de muestra. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? 50, ¿no? Entonces, esta sería la media, ¿ya? Esta sería la media. O si quieren también lo pueden anotar ahí directamente, 50. También sale lo mismo, ¿no? ¿Bien? Entonces, de esa manera ya sabemos cuánto vale la media. Bien, y ya podemos ir respondiendo una pregunta. Aquí la media vale, bueno, en este caso, lo voy a dar así, ¿no? Es igual a esto. Esto lo voy a borrar. Ya. Ya. Ahora, acá vamos a hallar la diferencia, ¿no? La diferencia va a ser entre la marca de clase y la media, ¿ya? Entonces ustedes aquí hacen la diferencia de la siguiente manera. Colocan en este caso el signo igual, ¿no? Al colocar el signo igual es para colocar la fórmula, ¿sí? O la selección, ¿no? Por ejemplo, acá sería en este caso la marca de clase vale 6, ¿no? 6. Acá sería menos ¿no? Ya, pero aquí un momentito, un momentito acá. ¿Hemos encontrado la marca de clase de este ejercicio? ¿Sí o no? Ya. Bueno, acá automáticamente no lo hemos encontrado, pero automáticamente el Excel, como ya tenía la fórmula tabulada o escrita, en este caso en la hoja del Excel, fíjense que lo calculó automáticamente, ¿no? Sí, porque la marca de clase aquí es igual. Es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? Y fíjense que esa es la fórmula que se anotó, ¿no? Este más este dividido entre 2. Ya, está bien entonces, está bien. Sigamos entonces. Entonces acá volvemos a colocar igual. Sería entonces esto menos esto, ¿no? Y acá la celda la voy a fijar. Fijo la celda y con eso ya voy a poder desplazar todos. ¿Sí? Ese sería entonces el valor de la... Este sería el valor, ¿no? De la diferencia entre ambos. Ahora acá, fíjense que aquí nos pide elevar al cuadrado. Hay dos formas de realizar acá. Una es la siguiente. Como dice al cuadrado, entonces esto lo multiplican por esto mismo, ¿no? Y ya tienen elevado al cuadrado. La siguiente opción sería la siguiente manera, ¿no? Anotar la fórmula de la potencia. Anotan potencia y acá les pide dos números. En este caso esto, punto y coma, y en este caso quieren elevar al cuadrado, ¿no? Fíjense que sale lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sale lo mismo. Ahora ustedes eligen cuál les es más cómodo utilizar, ¿no? Bien, es. Ya vuelvo a repetir, por si acaso se llama potencia, ¿sí? ¿Ya? Aquí lo vamos a aplicar directamente esto, ¿ya? Esto por esto, dos veces. Entonces directamente lo desplazo y así voy a tener el valor, este valor al cuadrado para todo, ¿no? Y por último, me tocaría encontrar toda esta expresión por la frecuencia absoluta, que sería esto por este acá. Y como ya anotamos la fórmula, ahora solamente desplazar. ¿Bien? Entonces, ese valor daría... Ahora, fíjense que acá tenemos el cuadrito, por si acaso, eso también se lo halló con la sumatoria. Directamente aquí eligen sumatoria
Y fíjense que selecciona todo esto, ¿no? Donde se encuentra el número en la columna. Y le dan Enter. Bien, entonces la sumatoria, ¿cuánto es? 1747.5. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o consulta que tengan de cómo hemos aplicado todo el procedimiento en la tabla? ¿Se entiende? ¿Lo podría repetir la última columna? Ya, este acá, ¿no? Ya. Lo voy a suprimir para que no lo haga ahí mismo. Fíjense que acá pide este valor que hemos encontrado de 44.09 multiplicar por la frecuencia absoluta. Fíjense, o sea, esto ya tengo, ¿no? Solo me faltaría multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces acá ustedes le dan, anotan la fórmula, ¿no? Esto por, este acá sería la frecuencia absoluta, ¿no? Y le dan Enter. Ahora fíjense que acá pueden anotar nuevamente la misma fórmula, ¿no? Esto por esto. Bien, ahora fíjense que esa fórmula, ustedes una vez que la anotan, esa fórmula se repite en toda la columna, ¿sí? Siempre y cuando lo desplacen, ¿no? Y así, ya directamente ya tienen toda esa multiplicación. Fíjense que acá lo pueden verificar, ¿no? Le dan doble clic y fíjense que multiplicó este por este. Y acá hay en la sumatoria, ¿no? Por si acaso hay dos formas de hallar sumatoria. Una es colocándolo igual y dicen, ¿no? Esto más esto más esto. Y así sucesivamente van haciendo, ¿no? Para todo. Sí. Tal vez esta la conocen, ¿no? Y le dan Enter. La otra opción era realizando la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, acá me dice sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar todo esto acá, ¿no? Y fíjense que también sale lo mismo, ¿no? Sí, sale lo mismo. Ya ustedes eligen cuál es más cómodo, ¿no? Para ustedes manejar. Bien, entonces una vez obtenido esto, ahora vamos a responder todas estas preguntas que están acá. Tamaño de la muestra, la amplitud, la media, la moda, la mediana, percentil, cuartil, decil, etc. ¿Ya? Bien, vámonos en este caso con el tamaño de la muestra. En este caso es 50, ¿no? 50. ¿Ya? Tamaño de la muestra es 50. Ahora el intervalo de clase. Para hallar el intervalo de clase eligen cualquiera, ¿no? Bueno, en este caso voy a trabajar con el límite inferior acá. Aquí anoto la fórmula. Bueno, pero sí ya lo tenemos acá, ¿no? No hay necesidad de hacer eso. Fíjense que vale 4, ¿no? Cuando nos dan directamente la tabla, ahí se lo encuentran, ¿no? Haciendo una diferencia. La media. Bueno, la media sabemos que es este valor, ¿no? Sí, está bien. Ahora vámonos con la moda. Bien, para encontrar la moda, ¿cuál es el valor fíjense que en esta columna, en la frecuencia absoluta, ¿cuál es el valor más alto? Aquí, 13. 13. Pero fíjense que aquí hay un empate. Cuando hay un empate, ustedes eligen cualquiera, pero solamente uno de ellos. Cualquiera de los dos puede ser la moda, pero solamente eligen hoy uno de ellos. ¿Ya? En mi caso voy a elegir la número 1. ¿Ya? La número 1. Bien, ahora, pero si elijo la número 1, elijamos mejor la 2, ¿sí? La 2 mejor. Aunque también sería lo mismo, ¿no? Pero elijamos la 2. ¿Por qué elegimos la 2? Por lo siguiente. Fíjense que para hallar la moda tenemos que aplicar esta expresión de aquí. ¿Ya? Pero al aplicar esta expresión, fíjense que tengo que hallar una diferencia acá, ¿no? Una diferencia. Fíjense que D sub A es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de J menos 1 de la clase modal. Ahora, para identificar dónde se encuentra la moda, lo único que hacen es elegir el valor más alto, ¿no? En este caso vamos a elegir la opción número 2, diré la fila número 2 o la clase 2, ¿ya? Pero hubiera sido cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Bien, en este caso, ¿cuánto vale NJ? 13. ¿Cuánto vale NJ menos 1? También 13, ¿no? ¿Y cuánto vale NJ más 1? Vale 11. Entonces, explicando eso, acá voy a anotar lo siguiente.
Aquí sería entonces. Lo puedo anotar de forma directa, manual o seleccionando los datos. Aquí lo voy a anotar, fíjense. NJ es este de acá, ¿no? Ya. Menos NJ menos 1 sería el de aquí. Y le dan igual. En este caso le va a dar 0. ¿Sí? Porque son iguales, ¿no? D sub B va a ser igual a NJ de la clase modal. NJ de la clase modal sería este valor acá. Luego anotan menos. NJ más 1 sería el de aquí. Y le dan Enter. 2, ¿no? ¿Sí? 2. Bien. Entonces, de esa manera entonces encontramos los valores de D sub A y D sub B. Ahora, lo que hacemos es reemplazar aquí. Fíjense que aquí la fórmula ya está representada de la siguiente manera. Por si acaso aquí LJ menos 1 de la clase modal, ¿cuánto sería? Bien, entonces acá tendríamos que hacer lo siguiente aquí. Decir dónde se encuentra la moda. Entonces la moda se encuentra aquí, ¿no? Bien, ahí se encuentra entonces la moda. ¿Cuánto vale LJ menos 1? Vale 8. ¿Sí? 8 vale. Entonces fíjense lo que voy a hacer aquí en la fórmula. Directamente lo voy a anotar acá. LJ menos 1 sería este valor acá. 8. Ahora aquí, este valor de aquí, según la fórmula, fíjense acá que dice n medios. Acá directamente sería 25, ¿no? 50 dividido entre 2 es 25. Esa no sería la fórmula de la A mediana. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Estoy haciendo mal. Es la moda, ¿no? Entonces aquí la moda dice LJ menos 1 está bien, de la clase modal. Ahora acá, D sub A va en el numerador, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale D sub A? 0. 0, ¿no? Bueno, 0 sobre algo va a ser 0, ¿no? Ya. Bueno, de todas maneras reemplacémosla en la fórmula. Esto sería, y acá sería, este acá. Bien, por el ancho de clase que en este caso este es 4. Bien, fíjense que este de acá directamente lo estoy seleccionando acá. ¿Ya? Eso. Bien, en este caso la moda dio 8. ¿Por qué? Porque fíjense que este valor acá es 0. Directamente al reemplazar 0 aquí, ¿no? En la fórmula directamente queda la moda que va a ser igual a LJ menos 1. Por eso que quedó 8. ¿Sí? Eso. Bien, prácticamente la fórmula a reemplazar el 0 en D sub A, entonces todo esto se hace 0, ¿no? Por eso que directamente que la moda es directamente en este caso LJ menos 1, ¿no? Ya, eso. Bien, ahí 8. Ahora encontremos la mediana. Bueno, en la mediana lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuánto es el tamaño de muestra? Es 50, ¿no? 50 dividido entre 2, 25, ¿no? Ahora, para ubicar la mediana, tengo que buscar el valor en la columna de la frecuencia acumulada según esta expresión o fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuál es el valor que es 25 o igual a 25? Por ejemplo, si reemplazo acá, digo 13, 13 es mayor que 25, no cumple, ¿no? Pero si reemplazo que 26, hagan de cuenta que ese n sub j es 26, ¿sí? Es como si yo dijera nj vale 26 y eso tiene que ser mayor a 25. ¿Se cumple esa condición? ¿Falso o verdad? Mayor igual sería, ¿no? Acá. Bueno, en el Excel, a ver, no me permite, pero así lo vamos a montar. ¿Esto se cumple o no con con la segunda fila, la segunda clase? ¿Esto es falso o verdad? ¿Verdad? ¿Verdadero, no?
Si hubiera colocado la fila 1, acá por ejemplo, aquí hubiera colocado 13, ¿no? Fíjense que estoy anotando valores de acá, ¿no? De aquí. De aquí. 13 es mayor o igual a 25. Fíjense que esto es falso, ¿no? ¿Sí? Falso, no cumple esta igualdad. ¿Bien? Entonces, por eso es que directamente acá se elige la fila donde cumple esta condición. Fíjense que la fila 3 cumple, pero anteriormente la fila 2 o la clase 2 también cumple, ¿no? Entonces, la primera fila que cumpla esta condición, ahí se encuentra la mediana, ¿sí? Ahí se encuentra la mediana. En este caso sería la fila o la clase número 2. Entonces, las flechitas aquí lo coloco. Entonces, decimos que ahí se encuentra la mediana. Ya. Entonces, por tanto, acá hacemos lo siguiente. Bien. Entonces, según la fórmula de la mediana, acá tengo que reemplazar el límite inferior de la clase mediana, que en este caso, acá dijimos que estaba la mediana, ¿no? ¿Cuánto vale el EJ menos 1? ¿Vale? 8, ¿no? Sí, esto valdría entonces 8. El NJ menos 1 de la clase modal, mayúscula, que sería el acumulado, ¿cuánto sería? Sería 13, ¿no? 13. Y el NJ de la clase mediana sería, lo voy a subrayar ahora que se acá. Ahí se encontraría entonces la mediana. Fíjense. Entonces aquí esto valdría 8, NJ menos 1 sería 13. NJ de la clase modal, y de la clase mediana sería número 13, ¿no? ¿Sí? Acá. Estamos reemplazando en esta fórmula acá. ¿Ya? Ahora, en el Excel a veces es un poco incómodo anotar dato por dato, ¿sí? Directamente se anotan las fórmulas. ¿Ya? Por eso que aquí yo directamente lo voy a reemplazar acá en esta fórmula ya tabulada. Y decimos lo siguiente, ¿no? El límite inferior vale 8. Este valor de acá sería, fíjense acá la fórmula es el tamaño de muestra dividido entre 2, que acá lo dividimos sería este. Acá tendría que reemplazar el NJ menos 1 del acumulado que sería este, ¿no? 13 dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana que sería 13 y dividido entre el W, que en este caso sería 4. Bien. Entonces, ¿cuánto es la mediana? Es 11.7. Bueno, los percentiles de la misma manera tenemos que hacer. Ya. Ya. Lo bueno que aquí yo les preparé para directamente reemplazarlo. Ya. Por ejemplo, acá, para el percentil de 50, según lo que nosotros habíamos estudiado la última ayudantía, fíjense que acá, ¿cuánto vale I para nosotros? 50, ¿no? Sí, está bien. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? Para nosotros es 50 igual. El tamaño de muestra, ¿no? 50. Ahora, tengo que ubicar donde se encuentra el número, en este caso 25, ¿sí? 25. Ahora acá, este número 25, ¿en qué fila se encuentra aquí? ¿O dónde cumple la condición acá? Fíjense que ahí tenemos que nuevamente anotar esta condición de aquí, ¿no? Aquí decir, o sea, el valor que yo reemplazo acá de cada fila tiene que ser mayor o igual a 25. Si reemplazo la fila número 1, la frecuencia absoluta, ¿cuánto vale? 13, ¿no? Es como decir 13 tiene que ser mayor o igual a 25. Ahora, ¿esa condición se cumple o no? No cumple, ¿no? Fíjense que 13 no es ni mayor ni igual a 25, entonces la fila 1 o la clase 1 está descartada. En cambio, si reemplazo la fila 2, aquí, 26, ¿no? Ahora, fíjense que acá 26 sí es mayor que 25, no es igual, pero sí cumple una condición que es mayor. Entonces, ahí se encuentra el percentil de 50.
Entonces nos vamos aquí. Aquí se encontraría entonces el percentil. Bueno, ahí está subrayado, ¿no? Ahora, entonces acá, ¿qué tendría que anotar? Según la fórmula de percentil, es prácticamente igual a la fórmula de la mediana, ¿no? Igualito, solamente que acá se anotarían las divisiones, ¿no? ¿Sí? Las divisiones. Por ejemplo, aquí en la fórmula, si ustedes lo verifican, acá sería el valor I por el tamaño de muestra dividido entre 100 divisiones, ¿no? Porque es percentil, ¿sí? Porque es percentil. Entonces directamente se reemplaza. Bien. Ahora, ¿cuánto valdría entonces el límite inferior? Valdría 8, ¿no? 8. Entonces aquí reemplazo 8. ¿Cuánto vale NJ menos 1? Fíjense como aquí se encuentra la percentil de 50. Aquí valdría 13, ¿no? 13. Entonces reemplazo 13 acá. Y acá NJ de la clase percentil sería 3. Listo. Y de esa manera, con estos datos ya puedo encontrar entonces el percentil de 50. Bien, fíjense que acá automáticamente yo como planteé la ecuación, la fórmula, directamente la fórmula ya lo reemplaza todos estos datos que he reemplazado aquí. Directamente aquí, ¿cuánto vale entonces el percentil? Vale 11.7. Bien, ahora hay un teorema acá que se maneja y creo que por eso el ingeniero lo aplicó 50-2-5 acá. Fíjense, percentil de 50, cuartil de 2 y decil de 5. Teóricamente resulta que cuando ustedes encuentran el percentil de 50, fíjense que acá tenemos 100 divisiones, ¿no? 100 divisiones. Entonces, si tenemos 100 divisiones para el percentil, ¿cuánto sería la mitad de 50? De 100 diré. Sería 50, ¿no? Si decimos decil, son 10 divisiones, ¿no? ¿Cuánto sería la mitad de 10 divisiones? Sería 5, ¿no? Y por último el cuartil serían 4 divisiones. Y la mitad de 4 sería 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando ustedes encuentran el percentil de esta manera de 50, de 5 y 2, resulta que cuando ustedes encuentran el valor de estos tres, estos van a ser iguales en resultado, ¿sí? Iguales. Entonces, por tanto, acá, fíjense, si ustedes encontraron el percentil de 50, acá el cuartil del 2 también va a ser el mismo. El decil de 5 también va a valer 11.69. ¿Por qué? Porque ustedes han encontrado los valores medios en cada caso, ¿sí? Es por eso que directamente en clase con la ingeniera encontraron este valor y directamente lo copió aquí y lo copió aquí. Pero, ¿qué hubiera dicho si a ustedes en vez de decir 5 encuentran el percentil el decil de 3 y les digo encuentren el cuartil de 4? En este caso no son iguales, o sea, las respuestas van a ser diferentes, no van a ser la misma respuesta. Porque esto ya no está encontrando los valores medios, ¿no? ¿Sí? Directamente está encontrando valores distintos que no van a las divisiones. Bien, ¿se entiende eso lo que explicamos? Es teoría eso, o concepto más que todo. Sí, se entiende. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, aquí estoy anotando el cuartil de 4. Si fuera cuartil de 4 acá, vamos a cambiarla aquí para que vean. Aquí entonces I vale 4. El tamaño de muestra es 50. Bien, entonces acá, fíjense que voy a multiplicar esto por esto dividido entre 4 divisiones, ¿no? Porque estamos hablando de cuartil. ¿Cuánto dio esto? Dio 50. Entonces, ¿en qué fila se encuentra? Acá está, ¿no? Entonces,
De las 7 filas, ¿cuál es la primera fila que satisface la ecuación? Que sea mayor o igual a 50, el NJ. La No. 7. La 7, ¿no? Sí, la 7 directamente, porque fíjense, tiene que ser mayor o igual a 50. Entonces, aquí se encuentra el cuartil de 4. Aquí lo voy a anotar, y lo voy a anotar esto acá. No. Bien, vamos a cambiar esto igual. Bien, entonces ahí se encontraría el cuartil de 4. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale el LJ menos 1 o el límite inferior? ¿Cuánto sería su valor? Recuerden que aquí está, ¿no? En la fila número 7. ¿Cuánto vale LJ menos 1? Vale 28. ¿Cuánto vale NJ menos 1? En este caso, fíjense que este sería NJ, ¿no? NJ menos 1 sería 49. Entonces aquí reemplazo 49. Sí, era al revés. Bien, y por último, la frecuencia absoluta Ujú. de la clase cuartil sería 1, ¿no? Sí, 1 sería. Listo. Y por tanto, como directamente esta fórmula ya está acá, directamente reemplazar datos ahí, acá directamente lo calcula. Fíjense. Fíjense que hay un dato seleccionado, ¿no? Y fíjense que aquí ya está directamente la fórmula como para que lo reemplace esos datos que se reemplazan en cada celda, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el cuartil de 4? Vale 32.0. Bueno, 32 directamente, ¿no? Vamos a ver si tiene más decimal. No tiene. 32 directamente sería el cuartil de 4. ¿Se entiende eso? Les pregunto. Sí, Ya. Bien, vamos a hacer por último el decil de 3. Un poco largo esto en el Excel. Voy disparando, ¿eh? Ya, decil de 3. Por ejemplo, acá nuevamente hacemos, acá vamos a cambiar. Es decil de 3. Bien, entonces, ¿cuánto vale I? Va a valer 3. El tamaño de muestra es 50. Ahora identificamos acá. Acá sería I por N dividido entre decil. Serían 10 divisiones, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto me da? 15. Ubico el valor 15 acá. De la columna de frecuencia absoluta acumulada, ¿cuál es el primero que cumple eso? dado. La 2, ¿no? Entonces ahí copio directamente los Pero ahí datos. también, tú también, ¿no? Copio los datos. LJ menudo, entonces valdría esto 8, ¿no? NJ menos 1 sería 13. Y la frecuencia absoluta de la clase de decil también sería 3. Bien. Entonces, ¿cuánto vale entonces el decil de 3? Vale 8.6. Ahora, tal vez se preguntarán, y siempre surge, pero si hemos reemplazado las mismas filas, ¿por qué no dio lo mismo? Yo les comenté hace un momento, ¿no? Según el concepto, que cuando ustedes hayan el percentil de 50, el decil de 5, el cuartil de 2, estos tienen que tener la misma respuesta. O sea, si en el primero les dio 100, los demás van a tener 100 como respuesta. O sea, van a ser igualitos. Pero en este caso, fíjense que el decil de 3 se encuentra en la misma fila 2, ¿no? Pero lo que lo hace diferente es al momento de reemplazar el valor, el de acá, n dividido entre 2, en este caso, para nosotros valdría esto, ¿no? ¿Sí? Esto de acá. En la fórmula de decil se van a fijar, ¿no? Ahí estamos reemplazando este valor de acá, ¿sí? Por eso que sale diferente la respuesta, ¿ya?
O sea, como les comentaba, ¿no? Al comienzo, la fórmula de decil, cuartil, percentil es exactamente igual a la fórmula de la mediana. Lo que lo hace diferente son las divisiones que tiene, ¿no? Acá tiene 10 divisiones, acá este tiene 4 divisiones en la fórmula y del percentil tiene 100, ¿no? Listo, ya. Bueno, para casi terminar, vamos a hallar la varianza, ¿sí? Ahora, todo esto lo que hicimos de la moda, mediana, percentil, cuartil, decil, no se pueden encontrar directamente en la calculadora. Sí o sí lo tienen que resolver, ya sea de esta manera haciéndolo en Excel o directamente de forma manual. Lo malo de hacerlo de forma manual es prácticamente la tabla, ¿no? Esta tabla de acá, la tabla de distribución de frecuencia. Pero lo bueno de hacerlo manual es cuando ustedes ya directamente calculan los datos, no lo pueden hacer directamente anotando, ¿no? Porque fíjense que en el Excel es un poquito más moroso escribir la fórmula, ¿no? Peor si empiezan de cero, ¿no? Si no tienen nada de la fórmula, es un poquito más largo todavía, se demora más. Pero si ya lo tienen la tabla así armada, todo con la fórmula, es solamente reemplazar números. ¿Ya? Bien, vámonos con la desviación típica. Nosotros hemos dicho que la desviación típica es esta fórmula, ¿no? Pero antes de hallar la desviación típica, tienen que hallar la varianza. Ahora aquí, bueno, vamos a anotar de nuevo la fórmula acá. Ya, fíjense que aquí tiene que ser sumatoria, ¿no? La sumatoria es prácticamente esto acá, ¿no? Esto. Eso dividido entre el tamaño de muestra que es 50 menos 1, ¿no? Ese menos 1 es parte de la fórmula. Entonces, ¿cuánto vale la varianza? Vale 36. Y por tanto, para obtener la desviación típica, le sacan raíz a esto, ¿no? Aquí la fórmula, se nota la palabra raíz de este término. ¿Y cuánto vale entonces la desviación típica o desviación estándar o error también se le llama? 5.97. Bueno, aquí ya está redondeado. Y por último hallamos el coeficiente de variación, que directamente dijimos que era la desviación típica dividido entre la media, ¿no? Bueno, la media, lo reemplazamos nuevamente. La media está acá. Bien, eso sería entonces el coeficiente de variación. ¿Cuánto dio acá el coeficiente de variación? Dio 47.25%. Bien, fíjense que no dio ni más del 5%, ¿no? Es bastante alto, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, haciendo la interpretación de este resultado, ¿no? Especialmente este coeficiente de variación. ¿Algún voluntario que quiera interpretar este resultado? Que los datos son confiables. Bueno, ¿alguien más que esté de acuerdo en la respuesta de su compañero? Que los datos no son confiables. ¿Alguien para desempatar esa conclusión? Fíjense que esto lo hemos visto en la última ayudantía, era lo más importante, ¿no? De casi todo el análisis. Así no. A ver, ¿cómo es? ¿Los datos son confiables o no son confiables? Relativamente confiable. No son Y confiables. ¿O no? No son confiables. No No sé, son confiables. me están No, no empezando. son confiables. Creo que les voy a tomar examen nomás, parece. Creo. A ver, ¿es confiable o no es confiable? A ver, revisen sus apuntes. Solamente he visto que 3 personas... Confiable, auxiliar, porque usted explicó que cuando iba a ser 50, entonces no iba a ser confiable, y este va a 47, creo. Así Ya. que sería relativamente confiable. Exactamente, relativamente confiable. Cuando decimos la palabra relativamente, significa que puede ser, puede ser. Ya ahí sería una decisión de la persona que
que está realizando la investigación, ¿no? O sea, cuando me refiero, es como que es un dato muy riesgoso, ¿no? Fíjense, 47.25. Relativamente se puede confiar en todo este dato que tenemos, pero no es tan creíble, ¿no? O sea, no está tan, o sea, es un dato que puede ser que se lo pueda utilizar para salir de una incertidumbre, sí, pero no va a ser tan efectivo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que digamos que ustedes trabajan según este dato, ¿no? Y, por ejemplo, vámonos en la pregunta, hagamos fácil la pregunta. Ya. Digamos que su compañero Juan y María hicieron todo este experimento, ¿ya? Pero solamente hicieron a 50 datos. Entonces ellos, como hicieron este experimento, sacan la conclusión, hacen todo este procedimiento y fíjense que su coeficiente de variación le dio 47.25. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ellos, en este caso, realicen un atomizador a una mosca, la probabilidad que esa mosca, en este caso, muera de forma instantánea, por ejemplo, digamos que la mosca murió en, por ejemplo, 50 segundos. Y fíjense que acá en su dato no hay ese valor 50, ¿no? ¿Sí? Pero si la mosca generalmente hubiera muerto entre todos estos datos, significa que la información es confiable. Pero por ahí, digamos, a realizar el atomizador no se cumple esto, no se cumple, digamos, prácticamente no muere, digamos, este tiempo, muere en más tiempo, es porque directamente este coeficiente de variación le salió muy alto. Si el coeficiente de variación hubiera sido, por ejemplo, 15%, 10%, y lo mejor de lo mejor sería 1%, hubiera sucedido lo siguiente, que al momento de realizar el atomizador, las moscas sí o sí hubieran muerto en todo este rango, entre 4 a 32 segundos, y no hubiera pasado nunca de los 32, sí o sí hubiera muerto en ese rango, ¿sí? Pero como el coeficiente de variación está más del 10 o el 15%, la mosca no va a morir en ese rango. Puede ser que mueran y puede ser que no mueran en ese rango. Puede ser que mueran 50, 60 o un poquito más, ¿no? Pero no va a morir en este rango porque fíjense que los datos no son tan confiables. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? Según la explicación o la interpretación. Sí, se entiende. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes harían una investigación así en una materia de estadística matemática, yo creo que seguramente el docente le haría nuevamente hacer el experimento. Sí, porque, o sea, teóricamente esto no tiene que pasar el 15%. Si pasa el 15%, ya para ahí es riesgoso, ¿no? Esa información no es tan evidente, ¿no? No se lo podía trabajar para poder resolver el problema. Entonces, siempre se trata de buscar que sea 15%, mejor si es menos del 15%. Si es más del, por ejemplo, si es 20, 25, es relativamente